Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a los IEEE Comsoft Argentina Open Webinars. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora ingeniera Silvina Boggi, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre blindajes de ondas electromagnéticas en materiales no convencionales. Adelante, Silvina, por favor. Perfecto. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Silvina Boggi y voy a presentar un trabajo que hicimos con Gustavo Fano y todos los integrantes, o algunos integrantes del Laboratorio de Radiación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en principio voy a dar una introducción acerca de los materiales dispersivos, de los materiales dieléctricos y magnéticos. Luego voy a hacer un desarrollo de los metamateriales y un modelo de permitividad eléctrica efectiva en metamateriales y la verificación de causalidad en este modelo. Para después explicar una aplicación tecnológica que hicimos en el laboratorio de la medición de la eficiencia de un blindaje, en un metamaterial de este tipo. Bueno, la propagación de ondas electromagnéticas en los medios dispersivos los medios dispersivos, que son los medios que el índice de refracción depende de la frecuencia de la onda que se propaga en el medio, tiene gran interés tecnológico en la actualidad. Los materiales magnéticos y dieléctricos son muy importantes para los equipos electrónicos. Por ejemplo, acá hay una ferrita que está dentro de una bobina, contribuye a aumentar el campo en la bobina, un dieléctrico en un capacitor, y esto es justamente un metamaterial que es una rejilla de cobre revistiendo una antena, y entonces le modifica el patrón de radiación. Digamos, estos son algunos de los materiales que nosotros trabajamos en el laboratorio. Bueno, los medios se los clasifica en medios dieléctricos, magnéticos o conductores según el fenómeno que predomine cuando se lo atraviesa por una onda electromagnética. En los medios dieléctricos no tienen desplazamiento neto de cargas, porque las cargas están fuertemente unidas por fuerzas moleculares atómicas. Entonces lo que se produce es un deslizamiento de los centros de masa ante la acción de un campo eléctrico, lo que lleva a un vector, a una polarización del material. La polarización se puede pensar como la respuesta, dado un medio como un sistema lineal, que está excitado por un campo eléctrico, la polarización del material sería la respuesta a esta excitación. Y de esta manera, a través de estos sistemas lineales, se define la susceptibilidad eléctrica, no a través del producto de convolución, etcétera, desarrollo de transformada de Fourier, describe la susceptibilidad eléctrica. Entonces, esta polarización, como respuesta al campo eléctrico, contribuye a aumentar el vector desplazamiento, la densidad de flujo eléctrico, que se conforma del campo magnético más la polarización. Y entonces se escribe la relación constitutiva a través de la relación directamente entre la densidad de flujo eléctrico y el campo magnético, y ahí aparece la permitividad eléctrica. Que bueno, poniendo esta relación en la ecuación de arriba, se llega a que la permitividad es la permitividad del vacío por 1 más la susceptibilidad eléctrica. Bueno, en los materiales magnéticos, cuando están sometidos a un campo magnético externo, se magnetizan, se puede pensar como la alineación de los dipolos magnéticos inherentes al material, que se alinean todos con el campo, ¿no? Estos dipolos se pueden pensar como los electrones girando alrededor de un núcleo cargado, como una corriente que fluye por una espiral, y esto produce un campo magnético equivalente a un dipolo magnético. Entonces estos dipolos magnéticos se alinean
produciendo produciendo la magnetización del material. Además hay otro fenómeno que es el fenómeno un poco más complicado, que es el momento angular o spin de los electrones, que también contribuyen a la magnetización. Bueno, también considerando el material como un sistema lineal, hay una excitación que es el campo magnético y una respuesta que es la magnetización, y de esta manera definimos la susceptibilidad magnética de la misma forma que la susceptibilidad eléctrica. Entonces, esta magnetización contribuye, sumada al campo eléctrico, da la densidad de flujo magnético, o sea, contribuye a aumentar la densidad de flujo magnético, a hacer el material más magnético, digamos. Y así se puede definir también, entonces, con la relación constitutiva, o sea, relacionando directamente la densidad de flujo magnético con el campo eléctrico, la permeabilidad magnética. Bueno, en los materiales con pérdidas, que son los materiales que nosotros trabajamos, estos parámetros, la susceptibilidad eléctrica y magnética, la permeabilidad y la permitividad, son funciones complejas de la frecuencia. Es decir, tienen, por ejemplo, la susceptibilidad eléctrica o magnética tiene una parte real que tiene que ver con el almacenamiento de energía en el material, y una parte segunda que es la parte imaginaria, que tiene que ver con la disipación de energía. Bueno, en estos materiales que debe cumplirse la causalidad, que significa que en los valores de densidad de flujo eléctrico y magnético influyen los valores, las funciones de campo, o el campo eléctrico y el campo magnético en todos los instantes anteriores, o sea, todos los instantes anteriores contribuyen al campo, a la densidad de flujo magnético y eléctrico en un instante dado. Esta causalidad se expresa a través de estas relaciones que se llaman ecuaciones de Kramer-Kronig, lo que expresa el nexo causal entre B y H, entre la densidad de flujo magnético y el campo, y la densidad de flujo eléctrico y el campo. La segunda ecuación, esta segunda, relaciona la parte imaginaria de la permeabilidad, de la susceptibilidad, que puede ser para la permeabilidad magnética o para la permitividad, con la parte real, ¿no? Parte imaginaria relacionada con parte real, y puede expresarse también a través de la transformada de Hilbert, digamos. Esta expresión, esta expresión es la transformada de Hilbert de la parte real, o sea, la parte imaginaria es la transformada de Hilbert de la parte real. Bueno, estas ecuaciones las encontraron, las formularon en el año 1927 para todos los sistemas causales, Henry Kramers y Ralph Kronig se llaman. Y son muy importantes, primero porque verifican, que es lo que nosotros hacemos en los modelos que vamos desarrollando, verifican el modelo a través de que si no es causal, no, el modelo está mal, digamos, no sirve. Todos los modelos físicos son causales. Y además sirven para reconstruir la señal. Si uno conoce la parte real, puede, aplicando la transformada de Hilbert en esta ecuación, calcular la parte imaginaria, o al revés, también con la primera ecuación de Hilbert, de Kramers-Kronig, puede con la parte imaginaria calcular la parte real. Es interesante que esto expresa que las dos partes, tanto el almacenamiento de energía representado en la parte real, como la disipación de energía representada en la parte imaginaria, son parte del mismo fenómeno, no puede estar uno sin la otra, por eso siempre es imposible, y de ahí la entropía del sistema que aumentan, es imposible que no haya disipación en estos materiales. Bueno, los metamateriales son materiales fabricados en un laboratorio, son materiales artificiales que se forman como una reproducción, bueno, son, acá lo que digo, son estructuras artificiales que se forman como repeticiones de celdas unidad, es decir, hay una celda unidad formada por dieléctricos y metales, y esta celda se repite periódicamente. Y entonces las propiedades de todo el material son atribuibles exclusivamente a las propiedades de la celda y a la geometría de la celda. Esto sirve para
poder modificando la geometría de la celda, poder modificar las propiedades que uno pretende para ese material. Estos metamateriales empezaron a ser muy utilizados en óptica para superlentes bueno, como lo usamos nosotros, en comunicaciones, para revestir antenas o blindajes como lo estamos presentando. Bueno, si se cumple la condición de homogeneidad, que significa que el tamaño de si esto es la celda unidad, el tamaño, ¿no? A ver, lo pongo acá, el tamaño de la celda unidad debe ser muy chica que la longitud de la onda que se está propagando en ese material, porque entonces esa onda no divisa la estructura interna del metamaterial y de la celda, y lo supone como una caja negra, digamos, con una entrada y una salida, y como un material homogéneo, y entonces definimos en esos materiales lo que sería la permitividad y la permeabilidad efectivas. No son ni la que corresponde al metal, ni la que corresponde al dieléctrico, ni al aire, que es todo lo que está formando, sino que es una respuesta efectiva. Así como en los materiales naturales las propiedades dependen de la estructura química de las moléculas y de los átomos que forman la materia, en estos metamateriales depende exclusivamente de las celdas unitarias, pues se llaman en general metaátomos. Entonces, esta es lo interesante de estos metamateriales, que uno los construye buscando la geometría que le conviene para adquirir las propiedades que necesita. Bueno, estos metamateriales aparecen en el año más o menos 1967, cuando Víctor Becelago presenta un trabajo en el que diseña un material, es teórico, porque van a pasar, ahí pongo casi 40 años hasta que se fabrique ese material, pero en el cual la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica son simultáneamente negativas en el mismo rango de frecuencias, lo que provoca que en ese medio la radiación electromagnética es tal que la tríada, digamos, los vectores campo eléctrico, campo magnético y vector de propagación forman una tríada de mano izquierda en vez de una tríada de mano derecha, como es en los materiales convencionales. Por eso se los llama materiales zurdos o LH. Y presentan índice de refracción negativo. Esta es el trabajo que presenta Becelago en ese momento, teórico. Bueno, para pensar un poco los medios, según los signos que tomen la permeabilidad y la permitividad, se puede ver cuál es el comportamiento de la radiación cuando atraviesa esos medios, ¿no? Los medios presentes en la naturaleza, la mayoría de los medios de la naturaleza tienen los dos parámetros positivos. Y después hay medios metamateriales y también algunos metales que tienen uno de los parámetros positivos y el otro negativo, ¿no? El segundo y el cuarto cuadrante. El segundo cuadrante es un metamaterial que yo voy a presentar justamente, que tiene permitividad negativa, permeabilidad positiva. Y en el cuarto cuadrante, permeabilidad negativa y permitividad positiva. Y estos medios zurdos, los medios LH, son los que tienen las dos permeabilidad y permitividad, ambos negativos. Y entonces acá se ve que forma una tríada de mano izquierda, digamos, el vector de propagación es contrario al vector de Poynting, que es, el vector de Poynting siempre es positivo, ¿no? Donde como avanza la onda. Bueno, en pos de empezar a pensar en construir, en fabricar estos metamateriales con índice de refracción negativa, es que Pendry en el año 92 fabrica un metamaterial con unas varillas de metal conductoras, la celda unidad sería 4 de estas varillas que se repiten periódicamente, y entonces se encuentra que tienen permitividad negativa en el rango de los gigahertz, en el rango de las microondas.
Y después, en el año 99, fabrica y presenta, ¿no? Paper, yo después les voy a mostrar las referencias, un material que en el mismo rango de frecuencias tiene permeabilidad negativa. El otro era permitividad, este es permeabilidad. Es un material que se llama anillos resonantes, porque son cilindros. En el anterior, el campo eléctrico era paralelo a los cilindros. En este, el campo magnético es paralelo a los cilindros, pero estos cilindros en realidad están formados por capas conductoras abiertas, enrolladas, por esos cilindros, anillos resonantes, no permite que circule la corriente eléctrica a través de toda la circunferencia, ¿no? Entonces, bueno, en función de unir estos dos materiales que tenían en el mismo rango de frecuencias, uno permitividad negativa y el otro permeabilidad negativa, Smith en el año 2000 sintetiza un material que tiene justamente los cilindros conductores, no sé si se ven acá, los cilindros conductores, y también los anillos resonantes, que por una cuestión de la construcción, lo que hace es cortarlos en una forma plana, los pone sobre un sostén y arma esta matriz, lo que hace que queda como un cilindro, ¿no? Y entonces está el campo magnético paralelo al eje de esos cilindros, que son los anillos resonantes, y el campo eléctrico paralelo a los cilindros metálicos, y se ve que, bueno, los dos efectos juntos en principio podía no ser un material que mantuviese las mismas propiedades, porque bueno, podría ser que al estar juntos se variaran las propiedades que tenían en forma independiente. Pero bueno, no, porque lo fabricó, ahora voy a mostrar, lo fabricó y se midió que efectivamente tiene un índice de refracción negativo. Acá, bueno, muestro para que recordemos, bueno, según la ley de Snell, cuando pasa una onda electromagnética atraviesa desde un medio RH, o sea, un medio natural, a otro medio también RH, de índice de refracción positivo, bueno, este es el ángulo positivo, la típica ley de Snell. En cambio, cuando pasa la onda electromagnética de un medio con índice de refracción positivo, ¿no? RH, a uno LH con índice de refracción negativo, entonces el ángulo, en vez de ser un ángulo positivo, es un ángulo negativo, ¿no? Cumpliendo la ley de Snell. Eso se pudo verificar. Esto es un experimento que hizo Smith y que lo presenta en un paper, acá lo pongo el paper, en el año 2001, en el que fabrica este instrumento que hace incidir una microonda, justamente de 5 GHz, porque es lo que sabe que en ese rango de frecuencias es donde están la permitividad y la permeabilidad negativas. Entonces incide una microonda y primero pone teflón. Cuando atraviesa el teflón, la microonda, con un detector mide cuál es el ángulo en el que esté la máxima, la onda transmitida tiene máxima intensidad. Y entonces, bueno, en el teflón encuentra un ángulo positivo, ¿no? Acá esta sería la normal en este punto, y entonces es un ángulo positivo cuando atraviesa el teflón. Pero luego cambia ese material y pone ahí un metamaterial y observa que cuando incide la onda, en vez de ir con un ángulo positivo, como está en el dibujo, detecta el máximo, la intensidad máxima de la onda transmitida en un ángulo negativo. Acá está el gráfico, no sé si lo pueden ver, en línea llena es ángulo negativo, es el metamaterial, el LH, que ve que esto está normalizado, ¿no? Es la intensidad de la onda transmitida, es uno en ambos, pero bueno, es porque está normalizada, pero se nota que el ángulo en el cual está el máximo de transmitividad es en menos 60 grados, menos 67 creo que es, para el metamaterial, y en cambio 20 y pico, 30, 27, para el teflón. Es decir, acá se evidencia experimentalmente el índice de refracción negativo. Esto, bueno, se puede hacer en las ondas de microondas, porque el tema es que hay un problema tecnológico, porque para las microondas con unas celdas unidad que midan el orden de los centímetros, está fenómeno por la longitud de onda grande que hay en esta radiación.
En cambio, ópticas, frecuencias ópticas no se puede porque el tamaño por ahora no se puede, es un problema tecnológico nada más, ¿no? Porque el tamaño de la celda unidad debería ser muy, muy pequeño para que se cumpla la condición de homogeneidad que da fundamento a esto, si no, no sirve. Así que bueno, este fue un experimento para microondas. Bueno, esto es un dibujito, una imagen de cómo sería si pudiéramos pensar que el agua fuese un metamaterial con índice de refracción negativo, ¿no? Cómo queda la refracción negativa, pero por supuesto que es un dibujo porque no se puede ver todavía. Bueno, nosotros hicimos en realidad analizamos un modelo de permitividad eléctrica que luego lo simulamos porque queríamos encontrar las dimensiones del metamaterial para poder fabricarlo y usarlo como blindaje de ondas electromagnéticas. Es muy simple, está formado por cilindros conductores que se repiten periódicamente. La celda unidad sería 4 cilindros, desde los centros de los 4 cilindros, y que incide un campo eléctrico paralelo al eje de los cilindros. Y entonces uno mide la densidad de flujo eléctrico en función del campo y de ahí puede despejar la permitividad. El material se comporta como si fuese un capacitor en el cual las corrientes inducidas por el campo eléctrico en estos cilindros conductores, estas corrientes de conducción, fuesen las corrientes de desplazamiento dentro del capacitor. O sea, se lo piensa de esta manera y entonces de esa forma se hace el modelo, que consideramos la inductancia de todo el sistema y la impedancia interna, considerando los cilindros conductores reales, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta ecuación se llega a una expresión de la permitividad eléctrica efectiva en este material. Hay una capacitancia intrínseca en el material, así que una capacidad, así que agregamos este término. Después nosotros probamos poniendo a los cilindros, agregándole capacitores en el medio. No varió demasiado, porque ya el valor intrínseco de capacidad es mucho, pero bueno, después se los voy a mostrar. Bueno, esto, de hecho, pues lo estoy poniendo muy por arriba al modelo porque tiene así muchas cuentas matemáticas, pero este sería el cálculo de la inductancia. Lo interesante es ver que la inductancia depende exclusivamente de A, es el tamaño de la celda, y R es el radio interno de los cilindros, es decir, la inductancia de la celda depende exclusivamente de la geometría. Y bueno, digamos, hay un campo magnético que se forma por las corrientes que son inducidas por el campo eléctrico en estos conductores. Este campo magnético se opone al campo magnético de la onda que se está propagando. Ese es un poco el principio por el cual se blinda. Bueno, después también calculamos, también es una expresión importante, la impedancia intrínseca en los conductores. Teníamos que pensar en el campo eléctrico en el interior del conductor, en la superficie, y el campo magnético. Eso nos llevó a la ecuación de Bessel, ¿no? Partiendo de las ecuaciones de Maxwell, etcétera, etcétera, llegamos a la ecuación de Bessel, que la simulamos con Octave, y tuvimos algunos inconvenientes, bueno, que no voy a mostrar acá porque tuvimos que hacer un método que se llama TLM, matrices de líneas de transmisión, porque, bueno, tuvimos algunos inconvenientes con el software Octave cuando hacíamos radios un poquito más grandes, pero aplicamos, yo voy a mostrar una simulación en la que pusimos una simplificación que hay en uno de los papers de Pendry, para no tener que aplicar Bessel en esos radios que el software no daba resultados. Bueno, acá empiezan las simulaciones. Esta es la impedancia interna del conductor,
en función del tamaño del conductor. Acá lo que veo es, en rojo está calculado con la ecuación de Bessel, estos puntos, a través del software Octave, ¿no? Pero bueno, después utilizamos un método de simulación que es TLM y pudimos calcular para cualquier radio. De todas maneras, acá voy a presentar simulaciones que seguimos con la ecuación de Bessel en los que podíamos, hasta 1 y pico, y después una aproximación que está en el paper de Pendry para la impedancia interna, para no presentar TLM, que es un método de simulación súper interesante y muy eficiente porque fue superpuesta realmente en los que se podía medir. Bueno, esta es la impedancia interna en función de la frecuencia, nos interesa porque nosotros vamos a calcular, vamos a simular la permitividad eléctrica en función de la frecuencia, porque nos interesa saber en qué rango de frecuencias es que la permitividad es negativa justamente. Entonces, bueno, acá hicimos una simulación de la permitividad eléctrica en función de la frecuencia, modificando el tamaño de la celda unidad, todos para un radio de 2 milímetros. Se ve que es un rango estrecho, pero en el cual hay una permitividad negativa. A medida que aumenta el tamaño de la celda, disminuye la frecuencia en la que se produce la permitividad. La permitividad, digo, toma valores negativos. Bueno, acá lo simulamos. Todas estas simulaciones las hicimos para elegir justamente la geometría que íbamos a querer usar para fabricarla. Acá lo hicimos variando el radio de los cilindros, lo hicimos para un tamaño de celda de 30 milímetros, que cumple perfectamente la condición de homogeneidad. Bueno, y lo que quisimos es verificar, antes de ponernos a fabricar, verificar la causalidad del modelo, o sea, verificar que el modelo es causal, lo que quiere decir que es bueno, digamos. Y entonces hicimos lo siguiente, graficamos con el modelo la parte real, que está en rojo, de la permitividad eléctrica, ¿no? Primero la parte real. Y luego, con la parte real, calculamos la parte imaginaria aplicando la transformada de Hilbert. O sea, aplicando la transformada de Hilbert a la parte real, graficamos la parte imaginaria a través de esa simulación con Hilbert. Y además, eso está en negro, graficamos la parte imaginaria directamente tomada del modelo. Es decir, parte real y parte imaginaria del modelo, y por otro lado, parte imaginaria aplicando transformada de Hilbert. Y vemos que realmente se superponen prácticamente la parte real calculada con el modelo o con la transformada de Hilbert, es decir, se cumple la causalidad, ¿no? Se cumplen las relaciones de Kramer-Kronig, es causal el modelo, con lo cual uno avanza, y así fuimos haciendo en general en todos los modelos que fuimos simulando. Bueno, y acá les voy a mostrar la aplicación tecnológica, que es un principio, todavía está en desarrollo, por supuesto, pero bueno, es eficiencia, medimos la eficiencia de blindaje para este metamaterial, ¿no? Un blindaje es una barrera a la transmisión de las ondas electromagnéticas irradiadas, ¿no? Que sirven para evitar, controlar equipos que no hayan radiaciones que puedan afectar los equipos, o para blindar recintos, para que dentro del recinto no lleguen radiaciones que puedan molestar. Bueno, la eficiencia de blindaje se compone de 3 términos. Un término que indica las pérdidas por reflexión en la parte de la entrada y en la salida del material, en las interfaces de entrada y de salida. La pérdida por atenuación dentro del material, y el tercer término son pérdidas por reflexiones internas en el material. Nosotros acá asumimos que las pérdidas por reflexiones no existen porque no hay un material sólido con interfaces concretas, sino que es aire, porque la mayoría de este material es aire, porque son
varillas cilíndricas muy pequeñas, separadas entre sí bastante, digamos. Entonces, no hay un material en el cual pueda haber reflexiones internas. Y la reflexión en las interfaces no las medimos, suponemos que también son muy bajas, pero vamos a medirla, pero nos interesaba conocer las pérdidas por atenuación dentro del material, que es lo que provoca que blinde, que el material blinde la salida, ¿no?, de esta radiación. Bueno, para medir, nosotros lo que medimos son los parámetros, coeficiente de transmisión, que son los parámetros de dispersión, que relaciona alguna característica, por ejemplo, los campos, el campo que sale del material respecto del campo de entrada del material. Nosotros medimos justamente este coeficiente, el parámetro de dispersión, que nos va a dar directamente en decibeles la eficiencia de blindaje. Bueno, el experimento es, se emite una onda plana con un analizador de redes a través de una antena transmisora y se recibe en una antena receptora. Entonces, primero sin material. Entonces medimos el coeficiente de transmisión en la antena receptora, en ese punto, sin que haya material, y lo evaluamos como referencia. Y luego ponemos el material en el medio, de manera tal que se cumpla la condición de campo lejano. Nosotros lo ponemos porque es donde podemos pensar en este tipo de blindaje, de eficiencia de blindaje, 48 centímetros entre la antena y el material, y entonces luego volvemos a medir el coeficiente S21, el coeficiente de transmisión, en el mismo punto que antes con la antena, y entonces la resta de los dos coeficientes nos va a indicar la eficiencia del blindaje cuando estuvo puesto, digamos. Ese fue el diseño del experimento, ¿no? Muy sencillo. Bueno, acá vemos nosotros primero fabricamos dos metamateriales de bronce. A uno, yo no sé si se ve acá, si lo tengo que correr, bueno, por las dudas no, hay uno de ellos que tiene capacitores pequeñitos, que le insertamos en el medio capacitores, y otro que no. Acá está con muy poquitas, no tenía muchas fotos, con muy poquitas filas, pero lo hicimos que tengan de 4 cilindros, 4 filas, y 5 filas, después le sacamos una, dejamos 4, etcétera. Y después hicimos otro, estos eran de bronce, después hicimos uno de cobre, más barato, y le hicimos con 5 cilindros en las filas, para ver si cambiaba algo, no cambió demasiado, y medimos con el campo polarizado, el campo eléctrico en la dirección de los cilindros, y luego con el campo eléctrico perpendicular a los cilindros, que es lo que se ve acá abajo, ¿no? Que lo que hicimos es doblar el material, en realidad, para que las antenas quedaban igual, para que el campo magnético estuviera perpendicular a los cilindros. Bueno, estas son las antenas que utilizamos, porque trabajamos en una banda entre 400 y 900 MHz primero, y después entre 900 MHz y 4 GHz. Esta segunda antena es una antena fabricada por los estudiantes en el laboratorio. Este es el analizador vectorial de redes. Esta es otra antena de ancho espectro que lo usamos para el segundo metamaterial. Bueno, acá puse una antena que fabricaron en el laboratorio estudiantes, que, bueno, lo que quería mostrar es porque ellos la midieron, el diagrama, digamos, ellos hicieron mediciones, entonces no sé si se ve mucho, pero quería mostrarles una de las antenas en las que se midió en el laboratorio. Bueno, y acá les voy a empezar a mostrar los resultados. Estos gráficos muestran la eficiencia de blindaje, es decir, la S21. En negro, en rojo,
está el parámetro S21, o sea, el parámetro de transmisión, sin el blindaje, como la referencia. En negro está cuando se agrega el metamaterial. Y entonces la resta de ambos es el azul, que es lo que me indica directamente, ¿no? Pensando en el logaritmo al restar los logaritmos, bueno, me queda directamente la relación entre la intensidad de campo eléctrico transmitido respecto de la intensidad de campo eléctrico recibido en el metamaterial. Bueno, y esto es sin capacitores, y en el gráfico de la derecha con los capacitores, cuando le agregamos capacitores al metamaterial en el medio. Vemos una pequeña diferencia, esto es en el rango entre 400 y 900 MHz, vemos que no es muy alto en este rango, es de 10 decibeles aproximadamente, y aumenta, pero muy poco, en alrededor de 6 MHz, sí, 600 MHz, perdón, aumenta un poquito la eficiencia en este rango, pero no demasiado. Hicimos lo mismo, pero ya entre 900 MHz y 4 GHz, también con el primer metamaterial, que era de bronce, sin capacitores, con capacitores, bueno, no hubo diferencia, pero acá ya sí hay alrededor de 2 giga y pico, sí ya llega a tener 20 decibeles, es decir, ya hay una eficiencia importante que ya sirve, digamos, la onda transmitida es 10 veces menos que la emitida, o sea, la que atraviesa el material, es decir, hay un blindaje importante. Bueno, acá pusimos, bueno, seguimos haciendo experimentos, pusimos con 4 filas de cobre, con 4 filas de conductores y con 5 filas de conductores, y vemos que efectivamente, como era de esperar, cuando teníamos más filas de conductores, es decir, el metamaterial era más ancho, el blindaje tomaba valores más altos. Está en azul, el azul no se ve demasiado bien este gráfico, la suavizada, ¿no? Porque si no, no se veía. Acá lo mismo, pero para un rango más alto, porque en realidad es en un rango más alto donde nosotros vimos, por eso después lo fabricamos justamente en 1,4 gigahertz, porque es donde vemos que con 5 filas de conductores tiene más de 20 y pico decibeles, es decir, ya es un blindaje importante. Con 4 filas no llega a 20, tiene ahí un pico casi en 20, pero no tanto. Bueno, y acá lo que hicimos es poner con 2 filas en verde, 4 filas, 3 filas negro, 4 filas rojo, es decir, cuanto más ancho era el metamaterial, veíamos que efectivamente en esta frecuencia, 1,4, es donde hay un blindaje más o menos apreciable, que llega acá no llega a 20 porque tiene 4 filas, pero no sé por qué no está el de 5 filas, que era el anterior. En el anterior, con 5 filas, tiene más de 20. Así que bueno, esto nos mostró que en este rango, tal como habíamos simulado, era en este rango de frecuencias en donde veíamos que la permitividad tomaba valores negativos y valores mayores, ¿no? En módulo. Así que el modelo resultó en una verificación experimental bastante buena. Bueno, y también hicimos la eficiencia de blindaje, pero con el campo eléctrico, en vez de ser en la dirección de los cilindros, perpendicular, que es cuando yo ponía el material al revés, y vimos que efectivamente, como bien dice el modelo, no hay absolutamente nada de blindaje. Las dos curvas, la roja y la negra, se superponen absolutamente y no, casi absolutamente, ¿no? Y no hay nada de blindaje, lo cual nos tranquilizó porque el modelo decía eso, digamos. Bueno, como conclusión podemos ver que estos metamateriales
pueden servir como una opción para blindaje de ondas electromagnéticas. Servirían para cuando uno debe blindar grandes extensiones, porque son blindajes bajos, pero más económicos, de bajo peso y muy económico porque tiene muy poco material, porque es más aire que material. Así que vemos que es más o menos conveniente. Habrá que seguir profundizando un poco para mejorarle sus propiedades, pero que en principio se puede usar. Bueno, acá están, no sé si llegan a ver las principales referencias que usamos y las nuestras que presentamos en estos trabajos, el de Becelago y las de Pendry, las dos de Pendry con los metamateriales y la de Smith, que es la parte experimental del índice de refracción negativo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención, espero que hayan entendido y si me quieren hacer preguntas, aquí estamos junto con Gustavo, que también está. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, por la presentación, por tu trabajo. Entonces, bueno, si tenemos alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna pregunta, puede intervenir. Si lo querés sacar, poner el audio a Gustavo, así Gustavo que también participó, esto fue todo en conjunto. Molestaba muchísimo. Digamos, no estoy seguro si la gente se puede desmutear solo o no. La primera vez que uso esta herramienta. Hola. Gustavo. ¿Me escuchan? A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, ok, perfecto. Bueno, Gustavo, si querés hacer alguna pregunta a Silvina. Sí, No, yo decía si Gustavo respondía, porque... No. No, si querés hacer una pregunta, Gustavo, a ver, pero... Yo tengo preguntas para hacer, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, mientras va pensando el resto de las personas. Bueno, dale. Hola. ¿Escuchan? Sí. Bueno, buenas noches, mi nombre es Judith Flores. Yo trabajo en algo relacionado también con metamaterial. Y mi duda fue el tipo de blindaje que quieren hacer, el propósito cuál es, si es, ¿cómo te digo? Si es absorber la energía que está llegando o solo reflejar. A ver, contesto yo. Gustavo, ¿querés contestar vos? Sí, en principio es absorber la energía radiada que pueda molestar, digamos. Nuestra intención es esa, por ahora estamos experimentando, pero sí, la idea es absorber la energía. El mecanismo de cuando el campo eléctrico induce una corriente eléctrica que a su vez induce un campo magnético contrario al campo magnético de la onda, entonces de esa forma se anula y se absorbe un poco, digamos, la radiación. Ese sería el mecanismo a través del cual se atenúa la onda electromagnética dentro de ese metamaterial. Esa sería un poco la idea, ¿no? Por ahora es todo experimental, pero... Es que mi duda era porque los resultados solo medían la transmisión. Y claro, no, sí. No midieron la reflexión. No medimos la reflexión. Entendemos que debe ser muy baja por el tipo de material, ¿no? Porque no hay una interfaz clara. De todas maneras la vamos a medir. Esa es una de las tareas que tenemos por delante. No nos interesa justamente
en principio lo empezamos pensando en que se atenúen las ondas como blindaje, pero que realmente vamos a buscar a ver, creemos que no debe haber, pero vamos a medir, sí, vamos a poner una antena receptora del mismo lado para medir las reflexiones. Ok. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta mientras si aparece alguna otra en el medio, y es, si yo no entiendo mal, esto funciona con una polarización. A la medida que la polarización de la onda va rotando, llega un momento en que puede pasar. Entonces, si yo quisiera hacer un blindaje que no pasara ninguna, tendría que ponerlo dos capas de material, ¿no? Una en un sentido y otra en otro sentido, entiendo, ¿no, Silvina? No, al poner una en un sentido y otra en otro sentido, no aumentaría la parte negativa de la permitividad, digamos. Si lo que conseguirías es una permeabilidad también, permeabilidad que no es negativa, pero conseguirías permeabilidad en el material. No, nosotros no lo probamos todavía, pero según el modelo no sería Claro, pero ¿cómo apreciable. para No blindar? sería apreciable porque lo importante es el rango en el que la permitividad es negativa y la intensidad de esa permitividad negativa. Y esto lo da las barras verticales, No, yo lo que digo es cómo según hacer el para modelo, blindar ¿no? Pensado así. en la otra, cómo hacer para blindar en la otra dirección, en la otra dirección. Yo pensaba una capa en un sentido y atrás de esa una capa en el otro sentido. Es- Una y una, claro. no sé, Gustavo, ¿qué querés responder? Para mí no. No, lo que dice Ignacio es, está bien, esto se puede probar y podría ser una horizontal y una vertical, podría funcionar, sí. Ahí tendrías como dos polarizaciones, digamos, ¿no? Sí, podría funcionar. Lo que pasa es Claro, que porque habitualmente lo hacen, la idea es hacerlo uno para el campo eléctrico y otro para el campo magnético. claro. Lo que dice Ignacio es dos para el campo eléctrico. O sea, sería para las dos polarizaciones. Pero sí es una forma también de pensarlo. Si hay, por ejemplo, si hay polarización horizontal y vertical, ¿no? Pero sí, es parecido a lo que estás diciendo. Pero nosotros La lo otra, estamos pensando para una polarización sola, claro. Claro, en este caso sí. Porque en Sí, la sí. otra polarización no muestra el blindaje, pero o una u otra, ¿no? Sí. Claro, ahí hay otra pregunta. Dice, muchas gracias por la invitación, muy buena exposición. ¿Tiene aplicaciones tecnológicas, equipos de comunicaciones? Sí, bueno, el asunto es así. Acá se presentó el blindaje, tendría que ser las propiedades de la efectividad del blindaje, ¿no es cierto? Que en inglés es SE, pero claro, en realidad lo que se está midiendo es la propiedad de absorción. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones interesantes que tal vez no llegó a decir Silvina, pero es por ejemplo, si uno quiere un material absorbedor, entonces, por ejemplo, en un recinto, si uno necesita en un laboratorio hacer, muchas veces se necesita que las paredes sean absorbentes, ¿no es cierto? Vendría a ser equivalente a las bandas acústicas, vieron que en acústica se hace lo mismo. Bueno, en microondas es igual, para hacer mediciones en un laboratorio, muchas veces en propagación se necesita que las paredes sean absorbentes. Entonces, bueno, esto sería una aplicación también, hacer las paredes absorbentes, o también podría ser en el caso de en un conjunto de antenas, que uno, por ejemplo, necesita disminuir el acople entre los elementos, y bueno, ahí también, si uno necesita hacer esa disminución del acoplamiento entre elementos que después perjudican el diagrama de radiación, en ese caso particular también tiene bastante aplicación. Hay que buscar tal vez la configuración, por ahí, más que conductores serían
por ejemplo, unos parchecitos, unos cuadraditos, que también se usan, ¿no es cierto? Pero eso se demostraría con la medición de la reflexión. Claro, sí, exacto. Yo no veo las preguntas, porque está la... No, hay como un globito abajo que es el chat y ahí aparecen, pero Sí, no, pero como yo estoy otra cosa es... compartiendo... Sí, no te preocupes, te las pasamos nosotros. Ah, Digamos, yo lo que quería preguntar también, o sea, además de esa aplicación de hacer una sala para mediciones, ¿no? Donde claramente si uno va a medir, la polarización está dada, entonces uno sabe cómo tiene que ubicar el material. ¿Qué otra aplicación tecnológica habría? Yo me imaginé alguna aplicación donde uno quisiera blindar completamente, por eso les hablé de ponerlo en los dos sentidos, ¿no? claro. Poner una capa en un sentido y otra en otro. Pero ¿cuál sería alguna otra aplicación tecnológica? Mira, en el laboratorio justamente los estudiantes lo usan en las antenas, le ponen parches de metamaterial, otro tipo, pero también para, para modificar los patrones de radiación. Y ahora estamos viendo este mismo diseño de los cilindros conductores en una antena corner. Una antena corner, ¿no? En vez de ser las dos chapas, ¿no? Pongo las manos, no sé si se ve. En vez de poner dos chapas, ¿no? Con el dipolo en el medio, Más en vez de alto, poner esas dos chapas, serían conductores cilíndricos formando el ángulo. Entonces también es un ahorro de energía. Todavía no hicimos nada, estamos viéndolo porque vimos un trabajo en el que se empezó a pensar en eso. Por ejemplo, digo, como para este mismo tipo de metamaterial. Y después, no sé, supongo que hay otros, pero son los que nosotros vemos en el laboratorio, que son todos de comunicaciones, ¿no? Por el rango de frecuencias en el que nosotros trabajamos, que es de microondas y nada más. Bueno, entonces si no hay más preguntas, al menos que quieran, digamos que Silvina o Gustavo quisieran agregar algo más, estaríamos dando por terminada la reunión de hoy. Bueno, por ahora no hay preguntas, hay felicitaciones, muy buena charla. Bueno, yo les agradezco a todas y a todos de haber participado, especialmente a Silvina por haber hecho la presentación. Y bueno, los invito para el 28 de agosto, también a la misma hora, que vamos a continuar este ciclo de seminarios, una charla sobre comunicaciones satelitales. Así que después, bueno, les mandaré la invitación por correo. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por participar en nombre de IEEE COMSOC Argentina. Bueno, será hasta la próxima entonces y la charla va a quedar igual grabada, la vamos a poner a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos y entonces hasta la próxima.